Buenos días. Les damos la bienvenida al webcast Resiliencia y Reinvención, convirtiendo la crisis en oportunidad en el ecosistema emprendedor, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Agradecemos nos hagan llegar sus preguntas por medio de la herramienta del Q&A ubicada en el panel de control en la parte de abajo de sus pantallas. Las mismas serán contestadas por nuestros expertos durante la sesión. Adicionalmente, durante la sesión realizaremos algunas consultas que podrá contestar directamente en su pantalla. Las mismas son de carácter meramente académico a fin de discutir algunos de los temas revisados durante la sesión. Debido a que la situación actual nos obliga a estar cada persona en su hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Estaremos compartiendo la grabación del webinar y la presentación con ustedes por medio del correo electrónico con el que se inscribieron a esta sesión. Sin más, les dejo con José Miguel Alfaro, gerente senior de SEED para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un placer unirnos en un webinar más de esta serie que se ha lanzado producto de las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Si ya nos han podido acompañar en otras ocasiones, sabrán que la prioridad para nosotros desde EY en este momento es lanzar a la comunidad emprendedora con el alcance más extensivo posible una serie de herramientas prácticas que permitan a los emprendedores y al ecosistema en general tomar las decisiones correctas en estos momentos. Hoy tengo el gran honor de compartir este espacio con dos colegas muy apreciados, Harold Schombeck y Edin Florian, ambos del área de advisory en Guatemala, pero con una extensiva experiencia regional y una extensiva experiencia también a nivel de emprendedores. Ambos, desde vivencias personales y experiencias previas, conocen no solamente las satisfacciones, pero sino también el sufrir del ecosistema emprendedor, las penas y preocupaciones que normalmente se presentan, y eso le da una perspectiva enormemente práctica a los temas que vamos a discutir. Por supuesto que la idea de la sesión es darle la mayor cantidad de spotlight, de atención a los consejos que ellos nos vienen a compartir. Eh, Antes de pasarle la palabra, simple y sencillamente quisiera agradecerle a todos los participantes, obviamente a Priscila y a Paulina de nuestro equipo de comunicación que han logrado este enlace, a Daniela de nuestro equipo de Internal Sustainability que también ha promovido esto, y a todo el equipo de colegas que formamos SEED by EY en Centroamérica, como esta unidad de negocios dentro de la firma que está diseñada para servir y atender las necesidades del ecosistema emprendedor y de inversión de impacto en la región, con presencia en los 7 países centroamericanos y con una amplia red de contactos, clientes y experiencias que nos permiten verdaderamente llegar a ser ese asesor que está hombro a hombro con los emprendedores y los inversionistas que los apoyan en la toma de decisiones más relevantes para sus negocios. Sin más por el momento, les cedo la palabra a mis colegas para iniciar la presentación. A lo largo de ella vamos a tener un par de intervenciones a modo de recapitular lo que hemos venido escuchando y al final, por supuesto, un espacio para que ustedes realicen y compartan sus preguntas. Gracias, José Miguel. Mucho gusto a todos. Buenas tardes. Desde Guatemala, Harold Schwembeck, amigo y servidor, y líder de la cadena de suministro para Centroamérica. Voy a permitir también a Edin que se presente, pues es un gran compañero y quiero darle pues ese espacio para que él mismo se introduzca. Hola Harold, buenas tardes a todos. De verdad es un honor estar aquí compartiendo con vos, Harold, con José Miguel y a todo el equipo. Y ante todo es un verdadero honor tener la oportunidad de compartir algunas ideas, algunos pensamientos con una red de emprendedores. Mis respetos y mis saludos cordiales para todos los que nos acompañan hoy. Gracias, Edin. Y yo empezaría con el primer mensaje en decir no están solos.
y es un momento de cambios donde constantemente tenemos que repetirnos o cambias con el cambio o el cambio te cambia. Y la idea de hoy es poder compartir un poquito de perspectivas desde nuestro punto de vista y desde alguna forma pues dar esas recomendaciones que nosotros vemos. Entonces, ¿en qué fase está tu empresa? Normalmente, y cuando digo normalmente me refiero al antes de esta crisis, las empresas se caracterizaban por estar o en una etapa de crecimiento, en una etapa de optimización o una etapa de innovación. Y digamos que este ciclo se repetía. Y entonces estamos creciendo, estamos contratando 2 empleados más, compramos un vehículo nuevo, estamos con un sistema que nos está llevando a hacer más con los mismos recursos, o fíjate que ahora estamos desarrollando este nuevo producto con este nuevo proveedor. Pero en algún momento, alrededor de inicios de marzo, algo sucedió que nadie lo había anticipado. Y fue en nuestra era la primera pandemia que sufrió una crisis a nivel global. Normalmente las crisis están prescritas a lo que yo calificaría geopolítica, ya sea por un tema natural, un desastre natural, un tema político, pero se prescribe siempre a una geografía. En este caso fue una globalización donde la interconectividad y la inmediatez de la información, hoy podamos no solo saber qué está pasando, sino también informarnos de qué están haciendo otros. Entonces, ahorita entramos en lo que yo llamo la curva, donde ha habido una reacción y una resiliencia. En esta reacción y resiliencia tiene que haber un momento donde encontremos este punto de inflexión, porque de no renovarnos y de no reinventarnos es una línea que va hacia abajo. Con esto no quiero ser ni pesimista, pero tampoco quiero construir castillos en el cielo como nosotros bien decimos. Tenemos una primera pregunta, una pregunta de nuestros poll questions, y en esta pregunta de nuestros poll questions nos gustaría primero plantear en su cadena de suministro, su mayor preocupación, ¿cuál es? Y eso nos va a permitir poder definir en dónde está ahorita su preocupación, en tema de costo, en cumplimiento de la promesa de nivel de servicio o en la salud ocupacional de la operación. Ahí vamos a dejar unos momentos y vamos a esperar. Quizás, Priscila, tú me guías y me dices si seguimos o esperamos el resultado. Vamos a dar unos 10 segunditos más y lo finalizamos. Perfecto, gracias. Y me parece muy interesante la pregunta, ¿verdad, Harold? Porque yo creo que hay hoy día, sobre todo cuando se es emprendedor, diferentes interrogantes que uno se puede estar haciendo hoy día de dónde debiésemos enfocar los esfuerzos. Y ahí precisamente ya tenemos una lectura. Mira, Harold. Sí, y es interesante porque primero positiva porque pone al cliente como lo más importante y es cumplir con esa promesa de nivel de servicio. Sin asombrarnos de que el costo sea el segundo, porque yo cumplo, pero ¿a qué costo? Y por supuesto, siempre está de más, y en cierta pregunta retórica, ¿por qué no va a ser importante la salud ocupacional? Por supuesto, la salud ocupacional debe y deberá ser lo más importante para para quienes operan, pero se tiene clarísimo que si no hay clientes, no tenemos ventas. Entonces, ¿en qué punto de inflexión se encuentran? Esto es lo que nosotros estamos buscando. Pido disculpas ahí con el Teams. Y entramos entonces al siguiente slide.
Aquí algunas estadísticas que me gustaría que Eddie nos compartiera desde su perspectiva financiera. Eddie. Sí, my friend, gracias. De hecho, quería agregarte un comentario sobre lo anterior, ¿no? Al final, entre costo, nivel de servicio y salud ocupacional en el sitio y de los colaboradores, viene a ser una suerte como de ecualización, la que uno tiene que ir manejando, ¿verdad? En esas variables. Al final del día, tú lo dijiste, el cliente y darle, privilegiar la generación de liquidez, que ahorita es tan importante, pone de manifiesto la importancia de cumplir, de honrar la promesa de valor al cliente, eh, incluso si eso implica sacrificar un poquito el margen, ¿verdad? Pero también los demás aspectos son muy importantes. Y a propósito de esta reflexión que haces vos, de en qué momento nos encontramos, eh, a ver, hoy día nosotros estamos en la era digital, ¿verdad? La alta conectividad hace que el flujo de información sea mucho más rápido y con mayor intensidad. La última gran pandemia, perdón, la de 1918, fue catalogada como la gripe española, ¿verdad, Harold? Amigo, Correcto. y no por ser española, sino porque en ese entonces España era el único país que no había sufrido las mismas restricciones que los otros países europeos y del mundo durante esa primera gran guerra. Entonces los medios que comenzaron a informar con mayor atención y con mayor flujo de información fueron los españoles, y de ahí que la hayan bautizado como la gripe española. Pero esta de hoy día es una gripe mundial, ha venido a ser un verdadero evento concatenado, y ha puesto también de manifiesto uno de los riesgos de la globalización. Y uno de los mensajes que queremos dar importante a nuestra comunidad de empresarios, de emprendedores, es que es importante que mantengamos el liderazgo en medio de la crisis. Pero ese liderazgo y esa resiliencia debe estar basada, desde nuestro punto de vista, en dos comportamientos, dos estilos de comportamientos. Uno es que sí debe haber optimismo del lado de ustedes, sobre todo para liderar sus equipos de trabajo. Esto viene de una conversación que yo tuve con un buen amigo mío, emprendedor, que como ustedes hoy está enfrentando grandes desafíos en la crisis, pero a su gente ustedes tienen que transmitirle confianza, porque esa gente que trabaja con ustedes, ese equipo de trabajo que los rodea, es el equipo de trabajo que puede ayudarlos a ustedes, que de hecho puede ayudarlos a ustedes a enfrentar de mejor manera esta crisis y salir pronto y salir avantes de ella. Pero por otro lado, desde el punto de vista de la toma de decisiones, Harold, si puedes regresar a la anterior, por favor. También queremos aprovechar a remarcar algunos datos que nosotros aquí recopilamos, porque es importante que puertas adentro el emprendedor tome decisiones con base en la realidad. Y la realidad que estamos enfrentando es una realidad de crecimiento a nivel global. Ese 6.8% es un dato fresco del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, de República Dominicana y Panamá. Ese es un estudio serio. Ya está pronosticando una decreción del 6.8% en el PIB y que nos mantenemos en una tendencia depresiva para el siguiente año. Nosotros no queremos ser fatalistas ni portadores de malas noticias, sino queremos invitarlos a mantener un liderazgo positivo, de ir para adelante, conscientes de que si luchamos como emprendedores, puede ser que perdamos, pero si no luchamos, estamos perdidos. Entonces, ustedes tienen, nuestro primer consejo para ustedes es mantener un liderazgo y transmitirle confianza a la gente, pero puertas adentro, necesitamos voltear a ver estos números. Edwin, ¿tú puedes repetir la última frase que está muy interesante y quizás sea más importante aún asimilarla? Claro que sí, Harold, y pues lo compartíamos desde nuestros testimonios personales de resiliencia, ¿verdad? Nosotros, puede ser que luchando pierdas, ¿verdad, Harold? Pero si no Correcto. luchamos, estamos perdidos. Nuevamente aquí debemos conciliar entonces ese liderazgo propositivo, ese liderazgo optimista e inspirador hacia nuestra gente, a la gente que está contigo produciendo, a la gente que está contigo vendiendo, cuidando el negocio, pero también hacia lo interno, de cara a la toma de decisiones, no dejar de ver los números. Y ojo que la recomendación de los psicólogos es que estemos ahí cuidándonos de estar viendo esas estadísticas que nos están continuamente bombardeando el número de contagios. Pero esta información que pusimos aquí, de fuentes confiables, nos dice
que estamos ante un nuevo normal. En EY Centroamérica, ahí ustedes tienen un link, está en ese slide y lo vamos a compartir en la presentación. Estamos monitoreando diariamente las medidas tomadas por los gobiernos de nuestra región en cuanto a alternativas, mecanismos, etcétera, que están tomando para mitigar la crisis y apoyar a diferentes sectores. El mensaje entonces es, Harold, para continuar con la presentación, necesitamos que la resiliencia del emprendedor comience con un entendimiento de la realidad que dé como resultado asumir un liderazgo inspirador para su gente, pero también la toma de decisiones realistas con base en realidades e inclusive conservadoras de cara a las decisiones operativas y también de carácter financiero del negocio, Harold. Así es. Y bueno, quizás en lo que platicábamos en la arquitectura de esta exposición entre tu persona y José Miguel, que era importante también poder identificar por qué estamos donde estamos y de dónde venimos. La evolución de la cadena de suministro es algo que a mí me apasiona mucho. Pues antes hablábamos de una logística que era un desplazamiento lineal de un producto de un origen a destino, de izquierda a derecha, y que su preocupación era costo. Y este se vino como un tema secundario. Nuestra audiencia virtual acaba de rectificar que hoy la información, la cadena de suministro que se mueve en este omnicanal, donde pone al consumidor como el centro del universo, es la que está haciendo este desplazamiento de la información. ¿Qué mirábamos en esta evolución de las últimas 2 décadas? Antes tú eras tan bueno como el producto que tú vendías. Después eras tú tan bueno como la información que tú manejabas para optimizar tu proceso de toma de decisiones. Después venían el tema de las soluciones y las palabras solución integral, y todo era SoluCorp, SoluTech, y digamos que es válido, porque también marca el momento en la empresa que fue concebida. Hoy es data. Breve estadística, Standard & Poor's de la Fortune 500 hizo un poll reciente y decía cuáles son las empresas que durante más de 5 años continuos han hecho utilidades, y fueron únicamente 13. Como sabrán, la Standard & Poor's y representar bolsa de valores e inversionistas privados y públicos, pues sí fue algo muy de un gran shock. De que de 500 empresas únicamente 13 tenían utilidades en los últimos 5 años. 5 años continuos, perdón. ¿Común denominador? ¿Era una industria? No, no era una industria. Tenía varias industrias. Común denominador era la data. Y la data es aquella que a beneficio del consumidor es la que está permitiendo que empresas como Under Armour, que es para prendas deportivas, haga aplicaciones, se comparten entrenamientos, se ponen retos, o Nike, que aquí está un buen ejemplo, vendía productos hace 2 décadas, te hablaba de cómo tu tienda más cercana que tenía los Nike o los zapatos tenis de la última moda, a tener el Nike conectado al iPod para saber cuánto habías corrido, y hoy tú puedes personalizar tus zapatos y con esta forma salir y sobresalir. Y esto es donde estamos hoy. Harold, mira, no quería, aprovechando la conversación, en el horizonte vemos la tendencia que hoy ya digamos, se volvió más una urgencia de ir más que nunca al plano digital, ¿verdad? Pero correcto. El tema del 5G sigue siendo todavía un tema de discusión en nuestra región, ¿verdad, Harold? Sí. Y me parece que el siguiente justamente toca el tema de los datos, pero si pudiésemos elaborar también sobre eso, me parece que sería muy valioso, ¿verdad? Sí, Eddie, y como diría Maslow, el que es martillo solo clavos busca, pero le acabas de dar al clavo. Estamos por ver esa red 5G.
Con el Internet de las cosas, donde hoy tenemos de 5 a 7 dispositivos conectados, y con la velocidad que hoy recibimos, el 5G va a tener tanta, voy a usar un término que se usa en telecomunicaciones, la menor latencia, es decir, tiempo de respuesta en mayor volumen de información, que va totalmente a transformar. Entonces, es por eso que entramos a esta gráfica. Si antes, y los invito a ver el círculo interior, hablábamos de la data, del kilobyte, que todo era input, costaba. Estamos aquí hablando alrededor del inicio de este centenio, donde almacenar 1 gigabyte costaba $570 en un dispositivo magnético. Hoy estamos hablando que el mismo gigabyte cuesta 3 centavos de dólar. Así es como de accesible la data se ha logrado estimular. Y con una variedad, porque hoy tenemos todo lo que es social, estructurada, no estructurada. Las redes sociales son y serán por algún tiempo las que logran hacer ese path to purchase o ese camino hacia la compra para los diferentes usuarios. Y hoy hablamos, y yo leía que 1 terabyte al día es lo que un Dropbox opera. Quizás pueda estar equivocado y sea el petabyte en la que opera, pero el mensaje aquí es la cantidad de volumen, la velocidad, tiempo real. Ahí vemos constantemente ya temas como TikTok, como Tinder, Instagram, donde se tienen que aprovechar estos temas. A los amigos emprendedores yo les digo esto, busquen las 4 Cs. Si ustedes logran en las redes sociales crear una comunidad, generar contenido que tenga cobertura y este sea confiable, cubriendo esas 4 Cs, ustedes van a tener un impacto significativo. Entonces, quería agregar ahí un dato reciente de uno de los estudios. Una de las firmas con sede en Guatemala llevó a cabo en días recientes, ya hablamos de 26 millones de usuarios conectados en Centroamérica al Internet. El tema de la brecha digital. sí. Costa Rica ha hecho un muy buen trabajo, pero bueno, también tenemos contrastes. Países como en Guatemala, ¿verdad? Todavía hay una plana pendiente importante en cuanto al cierre de la brecha digital. Dicho sea de paso, ya hay intención de los diferentes gobiernos, con apoyo ante todo del BID, de iniciar con tareas específicas para ir cerrando esa brecha digital y mejorar la conectividad. Sí, este comentario es muy importante porque ahora más que nunca, este golpe que nos va a dar en la pandemia nos ha colocado nuevamente en la palestra el tema de irnos a un modelo de e-commerce, ¿verdad, Harold? Sí, y Edin, excelente que lo traigas a la mesa porque liga con nuestro siguiente poll question que le voy a pedir amablemente a Priscila o a Paulina que nos lo exponga, que trata exactamente de eso. ¿Ha migrado a una plataforma digital de ventas y servicios al cliente? ¿Sí o no? Mientras nuestros amigos responden, quería compartir la historia recientemente publicada en la BBC, quizás alguno ya la leyó, de 5 emprendimientos que en América Latina salieron exitosos. Y es que la oportunidad, la crisis en algunos casos, para muchos también se puede volver una oportunidad y va a depender de la resiliencia y de la capacidad de afrontar esta difícil realidad e incluso ser capaces de imaginar nuevas maneras de hacer las cosas. Se trata de un colombiano, Sebastián González, que lo que se inventó fue discotecas en línea a través de Zoom y hoy está cobrándote por entrar a la discoteca donde lo que tú vives es una experiencia. Al principio las hizo gratis y finalmente cobra $5 y a la gente le ha encantado la idea porque entonces además que estás compartiendo te quedas con contactos de WhatsApp y en el confinamiento haces nuevos amigos. Buenas noticias en medio de la crisis y una invitación a pensar fuera de la caja a pesar de la realidad que estamos viviendo. Sí, y mira qué curioso, dos terceras partes de nuestra audiencia ya están en una plataforma de servicios digitales.
Una tercera parte, pues vamos a dejar que hay un nivel de madurez en el que están buscando, o puede ser incluso una decisión, como lo compartía un empresario conmigo, de que él no está interesado en meterse aún en el tema de las redes. Aquí la invitación más fuerte que queremos recalcar es que las empresas tienen que estar operando con un enfoque sistemático de contestar qué está pasando y qué va a pasar. En un estudio que lanzamos el año pasado y lo rectificamos hace unas semanas, más del 85% de las empresas opera con estadísticas descriptivas, es decir, la media, la moda, la mediana, la desviación estándar, y con suerte algunos temas de regresión lineal o correlación, pero contestan a esta pregunta: ¿qué pasó? ¿El interés dónde está? En la probabilidad, en el predictivo, en el qué está pasando y qué va a pasar, en los escenarios de what if scenarios o qué pasa si. Aquí es donde estamos estratégicos. Como yo le decía a una empresa de retail muy reconocida en la región, cualquiera con el capital necesario abre tiendas, pero es el talento, el capital y el poder tener una administración de la data que esté contando en tiempo real qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder. Vamos a continuar. Agradecemos ahí la participación de todos en los poll questions. Y digamos que para este primer bloque del que nosotros estamos platicando, nuevamente, esta crisis es global, pero tiene una mancuerna donde han habido ganadores y perdedores. Ha impactado la demanda, ha impactado la oferta. Hay repunte de demanda y hay repunte de la oferta. No quiero ser el que juegue con tanta palabra, pero no estamos en una época de cambios, sino estamos en un cambio de época. Para aquellos que han tenido un repunte de la demanda, pues están analizando sus capacidades de operación, priorizar su segmento de clientes y productos. Cuando yo leía esto, caímos en cuenta con mi socio de que en nuestra empresa de 5 empleados, nosotros no tenemos segmentados a nuestros clientes y productos. Entonces, ahí como una gran tarjeta amarilla para nosotros, pero también una reflexión en la que nos está ayudando a priorizar y estar encima de esa ola, administrar las oportunidades de forma eficiente y cómo cumplir los servicios. Y para aquellos que están en baja de la demanda, desde la industria del turismo hasta la industria del consumo o de high fashion, pues es una replanificación de la programación. Y creo que aquí en los temas de proyección de flujo de efectivo, pues Eddie, no me dejarás mentir, pero quizás si todos manejan flujo efectivo y antes tenían una caducidad de trimestre o meses, ahorita quizás el flujo efectivo se tenga que ver semanalmente. Correcto, Harold. Hoy más que nunca la preocupación sobre la liquidez es primordial y seguramente es una de las principales, si no la principal de los amigos que nos acompañan hoy. Y eso requiere precisamente que, sin el ánimo de adoptar un enfoque fatalista o draconiano, estemos cerca de ese análisis de escenarios. Ese ver para adelante para calcular los impactos en la demanda. Y ojo que lo que quisimos decir al inicio, Harold, fue que el efecto de esta pandemia ha provocado que tengamos un panorama de nueva realidad y con un alto grado de incertidumbre, en donde la gran pregunta de cuándo volverán las cosas a ser como eran antes, ese cuándo no está establecido, ¿verdad? Es correcto. Entonces, ¿para qué me sirve el escenario? La planificación de escenarios y la gestión de la liquidez es una proyección del impacto de esta realidad en mis ingresos y una proyección de mis flujos y de mi estructura de gastos, para que eso me sirva como una herramienta para ir tomando decisiones en el día a día. Así que aquí no sé si quieres pasar a la siguiente, Harold, o quieres todavía tú reforzar alguna. Tal vez me acompañas aquí a reforzar este mensaje porque tú lo has estado diciendo. No, al contrario, Eddie, me pasé a modo de audiencia y estaba reflexionando sobre mi negocio, entonces pido disculpas, pero definitivamente
lo que tú dices no solo es vital, sino que tiene que ser algo que se use como un mecanismo de gestión. Exactamente. Y no, y mira, Harold, yo he tenido conversaciones incluso con clientes nuestros que atendemos desde la firma, que hasta cierto punto todavía estaban manejando una cierta convicción, digamos, ¿verdad? De que esto es algo que iba a durar poco, ¿verdad? O que en semanas, recordate que al final eso es parte de la incertidumbre, es de lo que esto puede generar. Pero lo que queremos decirle a ustedes es, piensen, prepárense, esperen lo mejor, pero prepárense para el peor escenario. Y algo que yo dije al inicio, fue una conversación que yo tuve con un amigo emprendedor, y es la gente que trabaja con ustedes, sus seres queridos, lo que deben ver en ustedes como emprendedores es un liderazgo inspirador. Y eso tienen que compaginarlo con la necesidad de ver hacia adelante, hacia los distintos escenarios que tenemos hoy día. Como firma les compartimos, vemos 4. El primero, el de una recuperación rápida. Ese es un escenario que de a poco lo vamos descartando. Los informes de una vacuna eficaz y disponible, lo hemos dicho en otros webinars, cuando se encuentre la vacuna, primero hay que asegurar de que se produzca en masa, luego de que se aplique eficazmente, y estamos hablando entonces de no menos de 18 meses para poder tener disponible el tratamiento. Por eso es de que el primer escenario ahora se vuelve el escenario menos probable, el de una contención y recuperación rápida. Países que habían comenzado a reabrir sus economías, tal el caso de Corea del Sur, tal el caso de Japón, o el caso de Alemania, tuvieron que empezar a darle un poquito de pasos hacia atrás a esos esfuerzos, justamente por el tema de los repuntes. Una contención y recuperación lenta, que ese es un escenario como en U, ¿verdad? Y no en B como el anterior, pareciera en este momento ser el más probable, ¿verdad? Los miembros de ejecutivos de la Organización Mundial de la Salud también hablan de los riesgos de un segundo repunte en otoño. Por ahí entonces hay un tercer escenario de un segundo brote y lo cual crearía un efecto W, ¿verdad, Harold? Hemos hablado de eso. Sí, y que va a ser un tema gradual, que así como nadie la vio venir, nadie va a saber exactamente cuándo va a desaparecer. O lo que yo le digo a mi socio, si estamos esperando que regresemos a primera semana de marzo, pues acomodémonos porque eso probablemente nunca va a regresar. Y ese es justamente el wake-up call que queremos hacer, ¿verdad, Harold? Es la resiliencia de los testimonios que tenemos de emprendedores. Actuamos con base en una realidad, por más que esta sea, pero actuamos con ganas y con talento, con el talento que ustedes tienen y las energías y el entusiasmo para que esto sea justamente ese motor de la pasión de lo que ustedes hacen para poder ser productivos y salir ganando en medio de esta crisis. E incluso Así es, un así es. escenario. Exacto. Así es, Edwin. Lo que nosotros queremos transmitir es esa solidaridad y creo que José Miguel no me dejará mentir con este tema. José Miguel, tu perspectiva en este primer bloque. Sí, mil gracias a ambos. El valor de no solamente la información que están compartiendo, sino el grado de detalle al que están llegando, es precisamente lo que le permite a la comunidad emprendedora tomar decisiones informadas. He estado tomando nota de lo que han venido hablando y creo que hay cuatro puntos que resultan trascendentales. Definitivamente el tema de cambio y de cómo tenemos que adaptar nuestros servicios o productos a una realidad que nunca antes habíamos visto, es algo que no es coyuntural, es estructural, como bien lo apuntaba Harold. O sea, no es que estamos pasando por un bache, no, es que la realidad nos cambió. Entonces, o sea, básicamente partir de la base de que nada de lo que conocíamos hasta ahora por default nos aplica
de ahora en adelante, sino que tenemos que cuestionar cada una de esas presunciones o elementos base que tomábamos normalmente en cuenta para la toma de decisiones. Precisamente reconociendo humildemente que todo lo que teníamos como, entre comillas, experiencia está cambiando, tenemos que valorar muy bien a dónde estamos parados. Y por eso me pareció tan importante el hacer un alto en el camino, como ustedes señalaban, y medir en qué etapa de mi emprendimiento estoy. También qué oportunidades tengo, y por eso ese recorrido que nos hicieron de los distintos puntos históricos que hemos vivido en años recientes y cómo eso ha incidido en el ecosistema de emprendimiento y en general la manera de hacer negocios, nos da contexto. También tenemos que tener muy, muy claro que la liquidez en una época de tanta incertidumbre resulta vital. Pero al final del día la liquidez resulta vital para que podamos sobrevivir, para que podamos pasar por este ajuste estructural de una manera en que estemos listos para enfrentar a lo que venga. Y por eso es tan importante priorizar. Hoy en la mañana escuchaba un TED Talk de una neurocirujana, una cirujana que trabaja en una sala de emergencia y nos enseñaba cómo priorizar en época de crisis, porque ella vive una crisis todos los días de su vida. Tenemos que identificar lo que es rojo como urgente, lo que es amarillo como importante, pero como dice ella, que no impone un riesgo a la vida, y lo verde como algo que es menor. En estos momentos donde los equipos están tan sometidos a tanta presión, tenemos nosotros como líderes de equipo y líderes empresariales que marcar la pauta de las prioridades, guardar la ecuanimidad, concentrarnos en lo verdaderamente importante, ser un poco más ligero con lo que sabemos que no lo es tanto, y tomar las decisiones correctas con la información correcta, actuando humildemente en el sentido de reconocer que la experiencia previa no necesariamente aplica, y sobre todo procurar que el negocio pueda seguir dando el servicio o produciendo lo que sea que haga de una manera en que se asegure su continuidad. Entonces, así resumiría el primer bloque. Y de nuevo, los invito a que sigamos adelante para al final tener un espacio de preguntas también. Gracias, José Miguel. Me gustaría que hiciéramos el siguiente poll question, pues este segundo bloque tiene una plataforma que nos va a permitir personalizarlo. Entonces, ¿cómo describiría el modo que opera actualmente su negocio? ¿Están en status quo, tranquilos, no pasó nada? ¿Están en survival mode, sobrevivencia? ¿Sí nos puso de rodillas esto? ¿O están en innovación? Están simplemente viendo cómo se innovan. Y les invito a que sean lo más directos y sinceros en contestar, pues este segundo bloque en base al mayoritario. Vamos a estar reforzando los puntos y quizás un poco modesta parte quisiéramos personalizarlo para cada uno de ustedes, pero trataremos de abarcar con todos. Entonces, mientras tanto, pues, Eddie, no sé si tú quisieras agregar algo antes de que termine el poll question. Harold, claro, gracias. Mira, el cambio de paradigma de una economía globalizada hacia una economía más colaborativa a nivel nacional también es una perspectiva que no debemos perder de vista, porque ello puede representar nuevas oportunidades a nivel de emprendimiento mientras logramos paliar la crisis y tomarlo en cuenta para esta parte de innovación que es tan importante. Correcto. Y bueno, mira qué interesante. Construíamos al revés. Nadie, en la gran mayoría, o si no la gran mayoría, está operando business as usual, sino que están en modo sobrevivencia y están en modo de innovación.
yo me fuera con esas dos, Edwin. ¿Qué te parece? Concuerda con el panorama que hemos visto en general, ¿verdad, Harold? Es una enhorabuena para nosotros que la mayoría esté ya, que un buen número, mejor dicho, ya también esté pensando en temas de innovación, que es justo de lo que queremos hablar más adelante. El tema de resiliencia es sumamente importante porque es la manera en la que en medio de una situación hostil yo logro dar ese salto de sobrevivir, pero no solo sobrevivir, sino también cómo yo me reinvento para convertir la crisis en oportunidad. Y aquí justamente tenemos perspectivas importantes en ese sentido para construir esa reinvención a través de gestionar la rentabilidad de una manera intencional, eh, causal y no casual, ¿verdad, Harold? Sí. Para Sí. que yo sea entonces el dueño de esa rentabilidad y provoque la llegada de la liquidez a mi negocio. Pero te cedo a vos el micrófono para que puedas. No, gracias, Edwin. Y la gran pregunta para los que hacen operaciones, ¿qué es más importante, el nivel de servicio o costos? Bueno, la respuesta es ambas, pero ¿cómo opero en mantener una promesa de servicio alta a un costo menor? Tenemos que hacer recableo de todos los nodos logísticos, tenemos que volver a revisar los términos y condiciones contractuales. El emprendedor normalmente opera como el todólogo, normalmente opera en un sentido de ansiedad excitada, es decir, me estoy lanzando, estoy haciendo esto, pero hagámoslo inteligentemente. Hay un proverbio en alemán que me gusta mucho que dice, por más que empujes el río no irá tan rápido. El río lleva una velocidad, hay que fluir con él. Y quizás otro hasta contraste, solo los peces muertos van con la corriente. Entonces, gestión de proveedores, saber cómo se desplaza la data, el e-commerce para operar, temas de la ciberseguridad y la administración de los datos. Todo esto para tener un equilibrio en la optimización. Pregunta. Me gustaría agregar ahí algún dato interesante sobre el tema de e-commerce. En esta encuesta a la que hacíamos referencia, que es reciente, tiene apenas un par de semanas, el 44% de un grupo de encuestados a lo largo de Centroamérica, un grupo considerable de encuestados, dijeron que están dispuestos a comprar por Internet. Y repito el dato, hablamos de 26 millones de usuarios conectados a Internet en Centroamérica. Y las dos principales razones por las cuales estas personas manifestaron ¿por qué no lo han hecho antes, a pesar de tener una alta disposición de comprar por Internet? Es que el 22% manifestó desconfianza y que incluso prefieren hoy por hoy el mecanismo del efectivo, y 32% que no saben cómo hacerlo. Y una recomendación práctica para estos equipos de trabajo que hoy están trabajando en ir a plataformas digitales. La gran mayoría, el 74% de los encuestados está utilizando el teléfono o el smartphone para hacer las compras. Entonces, una recomendación importantísima, Harold, lo hemos dicho, es si usted desarrolló su página web para ver productos, no la vea solo en el ordenador, no la vea solo en su laptop, ante todo mírelo en el teléfono celular para ver cómo luce, para ver cómo es el contenido, qué tan intuitivo y qué tan amigable es. Otra recomendación, existen hoy alternativas digital para incrementar el mercadeo digital y que no requieren necesariamente que usted tercerice los servicios, ante todo en esta época de crisis. Como dijiste, Harold, los peces muertos son los que van con la corriente. Aquí es de aprovechar el momento también para aprender cosas nuevas y muchas de estas están disponibles hoy en esto que hemos dicho que es la era digital y de tanta disponibilidad de la información. Bueno, yo le voy a aquí poner pie en el acelerador. Esta es una presentación que van a tener todos los participantes a su disposición. Aquí dejo como un checklist o una lista de verificación de los pasos a seguir. Probablemente muchos me van a decir, Harold, eso ya lo hicimos. No lo dudo y enhorabuena, pero ¿por qué no repasar sobre lo que ha sucedido? Porque la capacidad del emprendimiento del todólogo es de que se tiene que hacer de las cosas incluso que no les gusta. Tiene que hacer las finanzas, tiene que hacer las operaciones, asegurar que esté la planilla, atender cosas del banco, ver con los abogados. Entonces,
dejo esto en un esquema de que lo analicen como la resistencia de la cadena de suministros para recuperarse, para poderse reinventar y poder gestionar crisis mayores. Y en esta le quiero ceder la palabra a Edin porque lo maneja mejor que yo, pero quería dejar una frase que a lo que decía Edin. Nosotros hoy nos sentimos más desnudos saliendo de casa sin el teléfono que saliendo de casa sin la cartera. El teléfono ha pasado a ser la primera pantalla y el televisor se volvió en la segunda pantalla. Entonces, la conectividad móvil, la capacidad de poder estar conectados en cualquier momento, en cualquier situación y poder atender a nuestro cliente de cualquier conducta, patrón o exigencia, esa es la que está haciendo sobresalir a las empresas. Edin, ¿cuál es tu perspectiva en este slide? No, estamos viendo ya cambios en los patrones de consumo, ¿verdad, Harold? Un estudio del que nosotros como firma disponemos se realizó con más de 7,000 usuarios en los 5 países más afectados por la pandemia y nos arrojan estos datos en donde ya empezamos a ver un nuevo, de una manera más condensada, ese nuevo normal. Y hablamos entonces de una mayor preocupación por la seguridad del bienestar, un incremento de la conciencia social, mayor exigencia y un ir al consumo digital. Un tema importante hoy día que es más latente para nuestra geografía es el tema de la asequibilidad o la necesidad del usuario de, estando preocupado por la salud propia y de los suyos, de tener acceso a productos y servicios que sean más asequibles, ¿verdad, Harold? Y esto se complementa con la necesidad de generar liquidez y de uno de los consejos que les queremos dar es asegúrese de tener una visión clara de sus costos. Yo vengo de una familia de emprendedores, te lo contaba Harold, un familiar querido mío que ha sido significativo en mi vida personal, lo decía claramente, y él se aseguraba de que no le pasara la de Juan Garabato, te lo dije, ¿verdad, Harold? Juan Garabato Sí. compra 5 y vende a 4. Y nos divertíamos un poquito con ese chistito, ¿verdad? Pero el tema es, tenemos clientes grandes que les pasa justamente eso, ¿verdad, Harold? Los invitamos a ustedes a invertir el tiempo en también entender bien la estructura de los costos, implementar metodologías como la metodología del costo basado en actividades, pero ante todo es que ustedes sean dueños del manejo de su rentabilidad para responder a esa exigencia del consumidor de contar con productos más asequibles que les permitan generar cash, buscando hasta cierto punto la rentabilidad, pero de una manera informada y no inadvertida, porque eso es lo que es erosionar el valor. Y déjame hacerte una pregunta, digamos, ¿cómo lo priorizarías? Si yo tengo problemas ahorita de flujo efectivo, ¿te enfocarías más en buscar un apalancamiento financiero a través del banco, a través de vender algunas acciones o entrarle directamente a los costos? ¿Cuál sería tu primer paso? Pues Harold, la verdad es de que yo creo debemos hablar más de tener una lista de tareas y manejar una ecualización de todas. Definitivamente el tema del apalancamiento va a ser para muchos la única alternativa. Nosotros por ahí hablábamos que tenemos el link que hemos compartido de ICA y el monitoreo permanente de las acciones de los gobiernos para reactivar la economía y mitigar la crisis. Pero hay más, ¿verdad? Debemos administrar los costos, debemos priorizar la estructura de costos. Un amigo me decía, bueno, yo tercerizaba el mercadeo digital y ahora me encontré con una aplicación que se llama Canvas, que me permitió a mí hacer el diseño yo mismo y ahí me ahorré esa plata. Y es justo también a lo que estamos invitando. Otro tema es, Harold, necesitas replantear tu portafolio de productos y servicios para poder acomodarlo a ese impacto en la demanda y a esos cambios en el patrón de consumo. Los inventarios de baja rotación, si tú tienes inventarios de baja rotación, también eso es una excelente oportunidad, vos lo sabes, Harold, para poder hacer caja. Estar atentos a mis impuestos y al tema del crédito fiscal. Yo también tengo amigos emprendedores que les ha pasado más de algún mes tronándose los dedos porque los agarró por sorpresa el pago de impuestos. Y entonces es una invitación, Harold, a estar atento a diferentes necesidades y posibilidades de privilegiar la generación del efectivo de manera intencional e informada,
para que tú entonces te hagas cargo de la crisis, manejes la crisis y no que la crisis te maneje a ti. Sí, gracias, Edin. Y yo escuchaba en estos días que no era gestión del cambio, sino era un cambio de gestión. Y me imagino que con este slide de centrarse en el cliente, no solo estamos ya finalizando nuestra ponencia, la cual ahorita vamos a darle a José Miguel la palabra, pero me gustaría, Edin, que nos lograras explicar de una forma breve, en aras de tiempo, cómo interpretar esta gráfica. Bueno, hoy más que nunca, prestar atención, Harold, y es algo que nosotros lo hemos estado diciendo durante meses y en años anteriores también, siempre ha sido un mensaje para nuestros clientes. Poner al cliente en el centro de nuestra estrategia es ahora más que nunca una estrategia de supervivencia, pero también de reinvención para desarrollar una serie de respuestas inteligentes basados en una comprensión de las necesidades de mis clientes y nuevamente ponemos de manifiesto esa tendencia de ir a lo digital, del social listening, del ir a redes sociales, el aumento exponencial del uso de redes sociales en Facebook, en Instagram, del explorar a través de la red todas las oportunidades que hay de explotar esa data de la que tú hablabas, ¿verdad, Harold? Para estar más cerca de mi cliente, conocer al cliente y desarrollar una estrategia que responda mejor a esas cambiantes necesidades de los consumidores. En ese sentido, habrá entonces la necesidad de reinventar mi empresa en esa misma dirección. Hoy día, entonces, una recomendación práctica podría ser también, si tú ya estás con canales de WhatsApp o a través de Facebook Messenger, dale prioridad a los pedidos que te llegan por WhatsApp para generarles una experiencia de compra a los clientes y dar pasos adelante certeros para irte acomodando a esa nueva realidad basado en un cambio en el comportamiento de compra de tu cliente. Y ante todo, que el cliente pues debe ser lo primero en esa estrategia, Harold. Gracias, Edin. Muy amable. José Miguel, tu impresión y palabras de cierre. Sí, más que impresión, porque creo que ha sido muy completo, quería hacerles dos preguntas. Una tiene que ver con los consejos más prácticos posibles, con los key takeaways. Si se nos olvida todo de esta sesión, ¿cuáles son los 3, 4, 5 puntos que ustedes priorizarían para que todos los que estamos participando escribamos y recordemos siempre? Entonces, ese es el primero. Y el segundo es un poco también relacionado con transformación digital. Se tiene un mito de que la transformación digital puede ser con costo cero, ¿verdad? Y sabemos que eso no es posible. Reconociendo eso y siendo muy respetuoso de lo que implica el cambio, ¿cómo lo podemos hacer de la manera más costo eficiente? Ok, voy a dejar que Edin conteste la primera y yo contesto la segunda. Bueno, gracias, Harold. Bueno, mira, José, la verdad es que creo que una de las cosas que a mí me por impacto es necesitamos estar conscientes de que estamos frente a una nueva realidad. Como dijiste, no es un cambio coyuntural, sino estructural. Y en ese sentido, la resiliencia comienza con entender mi realidad y actuar en consecuencia. Estamos ante un escenario de depresión económica y debemos generar escenarios que conduzcan mi toma de decisiones informadas, puertas adentro, basado en escenarios realistas e incluso innovadores, José. Pero puertas para afuera, el emprendedor debe transmitir liderazgo inspiracional, pasión y optimismo, porque como sea, aunque todavía no tenemos una fecha certera, esta crisis va a terminar y sobrevive no el más grande, no el más fuerte, sino el que mejor se adapte. Eso es algo que hemos repetido también en otros espacios. En cuanto a las estrategias de liquidez, pues mucho de lo que estoy seguro ya nuestros amigos han estado haciendo, identificar de manera dinámica y con esa labor de hormiga todas las fuentes posibles de liquidez, administrar la liquidez a través de precios, sacrificar un poquito el precio para generar cash, fijarme en inventarios de baja rotación, fijarme en activos de los cuales yo pueda disponer para generar
ese cash, estar atento a aprovechar al máximo los aplazamientos, diferimientos y cualquier beneficio que el fisco o que los gobiernos locales puedan poner a disposición de los emprendedores, hacerme dueño más que nunca de mi estructura de gastos y costos para gestionar de manera intencional y causal, no casual, y no por inercia, sino por el liderazgo y el conocimiento de esos números, cuál es la estructura de costos para gestionar mi rentabilidad, acomodar mi portafolio de productos y servicios a la realidad que estoy viviendo, de asequibilidad, y empezarme a fijar en esos cambios en el patrón de comportamiento y de consumo de los clientes y convirtiéndome cada vez más en un comercio digital, ¿verdad? No desperdiciar esta oportunidad para aprender cosas nuevas y para salir fortalecido de la crisis. Es lo que yo tal vez haría como resumen, José. Muchísimas gracias. Bueno, construyendo en la segunda, y quizás ahí robando un poco el micrófono, regresando a la primera, en la empresa que tenemos con mi socio, le hemos puesto calendario a todo. Calendario para evaluar en dónde vamos. Me gustó la definición que la Real Academia Española le da a la palabra templeza y se llama valentía con serenidad. Para mí ese es el liderazgo del emprendedor. Tener esa templeza que pueda no solo transmitirse, sino influenciar positivamente a personas que se movilizan de diferente forma de cómo nosotros nos movilizamos. Y mira, Miguel, a la pregunta que tú hacías de la transformación digital, quise hacer un ejercicio diferente y quiero confesarte que lo hice como un experimento, algo que caracteriza al emprendedor que siempre está fuera de su zona de confort en esa fase de exploración. Y bueno, me puse con un cronómetro, 5 minutos, porque en 5 minutos quería crear una plataforma digital y lo logré. Es decir, hoy con un cronómetro, en 5 minutos entré a una página nueva que se llama Wix. Ahí te diseñan la página web, puedes subir fotos, te da alternativas de pago. Después me metí a ver código de barras con el QR Reader en el Play Apps, y la gran sorpresa fue que se puede adquirir una app para que uno pueda ponerle código de barras a sus temas, desde tener un link URL hasta poner información en cada uno de estos. Y me salió la palabra API. Yo no sabía qué significaba un API. Yo creía que con apps era suficiente. Ahora resulta que API, pues, es un término que se usa para un conjunto de reglas para que haya una comunicación entre apps. Y entonces, en 1 minuto 42 duraba el video, y aprendí que un banco BCR en Costa Rica, Banco Centroamérica, tiene programas especiales para las pymes. Entonces, aquí el mensaje es que yo logré cuando me dio el tiempo, los 5 minutos, que por una estimación de $386 de inversión inicial, operando a 12, 15 dólares mensuales, yo lograba el objetivo que planteé en esta transformación digital. Y sí, por supuesto, te vas a poner exquisito y cada vez vas a tener mayor necesidades, pero el tema que se rescata es, una transformación digital tiene que tener para mí 4 parámetros. Tiene que ser libre de papel, inalámbrica, ininterrumpida y sin esfuerzos. Para mí eso es lo que yo calificaría de una transformación digital, invitando siempre a que los procesos físicos estén optimizados. De lo contrario, cuando tú pasas al mundo virtual, vas a estar digitalizando los errores. Entonces, watch out con eso. Esa sería mi respuesta, José. Muchísimas gracias, Harold. Sabemos que ya estamos digamos, pasados de tiempo, pero les agradecemos si nos comparten sus preguntas para hacer una ronda de Q&A
A partir de este momento vamos a abrir el espacio al público y vamos a ir dirigiendo las preguntas que vayan surgiendo. Vamos a dar unos minutos para... Ya tenemos, de hecho, algunas, José, Sí. y aquí nos pasan esta, Harold, mira, es para ti, si nos puedes repetir las 4C claves de redes sociales. Sí, cómo no. Es contenido desarrollado para una comunidad y que de esta comunidad tenga la cobertura necesaria para hacer esas tribus digitales y que sea confiable. Entonces, esas son las 4 Cs. Perdón si lo digo de diferente forma, pero simplemente pues es praxis en contenido, comunidad, cobertura y confidencialidad. Buenísimo. Estamos aquí revisando. Tenemos mensajes de agradecimiento y felicitación por el webinar, my friend. Revisando, no tenemos... Felicitaciones ahí. No estás identificando tú, Pau, a preguntas. Yo estoy viendo más que todo comentarios, ¿verdad? Yo tengo que confesar que estoy ciego. Yo solo estoy viendo la pantalla, pues estoy compartiendo mi pantalla, pero nos vamos a apoyar ahí en Paulina o José Miguel o tu persona, Edin, y creo que podemos 5 minutos más, pues colaborar y estar ahí atentos, también respetando el tiempo, pero haciendo ese último push para sacarle el mejor provecho a esto. Viene una nueva pregunta de Fernando Chorro, otra de Denis Pavón. Vamos a decirlas en orden. ¿Qué herramientas tecnológicas podemos usar para incentivar al cliente a consumir nuestro producto y servicio si ellos, la microempresa, son los más afectados en la recesión económica que se vive actualmente? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo ven el panorama para el ecosistema emprendedor en Nicaragua y cómo lidiar con la falta de acceso a créditos en la búsqueda de resiliencia? Si gustan, les puedo colaborar con la segunda, pero dejo la primera a lo que ustedes consideren. Ok, yo contesto rápido y le doy el micrófono a Edin. Yo invito a don Fernando, si fue el que lo preguntó, que busque Arnoldo Hacks. Arnoldo Hacks es un chileno de MIT, del otro lado del río, donde está Harvard, y me encantó cuando él describe que los productos se comportan en el modelo Delta. El modelo Delta es el que yo invito a investigar, porque aquí la pregunta no es tanto a qué se tiene que hacer, sino reconocer en la cancha en la que estás jugando. Estamos jugando en una cancha donde el tema es precio y vas a estar sujeto siempre a ser reemplazado, sustituido o imitado. Entonces, ¿cómo nos salimos de esa cancha y nos volvemos un producto único que nos interese y que seamos irreplicables? Esa es la teoría del modelo Delta, eso es lo que Arnoldo Hacks invita a reflexionar y me encanta decirlo en una opinión muy personal, bota el panorama de las 5 fuerzas de Porter. Entonces, invito a que se lea eso. Edin, no sé si quieres complementar algo, pasamos a la segunda. No, adelante, José, no mucho que complementar. Por ahí leía un comentario de Saúl Gamarro diciendo ni Canvas, ni X, ni API son nuevas, llevan años, y bueno, yo voy mucho con el comentario de Harold, es cierto, muchas de las herramientas tecnológicas han estado disponibles durante años y hoy día es la invitación a pensar hacia adelante y aprovecharnos de la alta disponibilidad de información para no solo aprender de los ejemplos, sino utilizar las herramientas que están a nuestro alcance para salir de la crisis y ojalá reinventarnos. Muy bien. Denis, como lo hemos hablado en otras ocasiones, si bien es cierto, el ecosistema emprendedor en Nicaragua está enfrentándose retos, bueno, como el resto de la región, ¿verdad?, relacionados con COVID, más pues, digamos, una recuperación de la inestabilidad política que el país
ha vivido en los últimos meses. Como siempre, se destaca la resiliencia de la comunidad emprendedora nicaragüense, donde a pesar de las dificultades, hay una serie de proyectos, tanto en comercio como en servicios de salud, como en temas relacionados con agro, donde se están viendo innovaciones que resultan atractivas independientemente de la situación del mercado local. Y en esto, pues obviamente aprovecho la oportunidad para felicitar a Impact Hub, la organización que manejas, por el esfuerzo que se ha hecho para impulsar al ecosistema emprendedor en época de tanta incertidumbre. Habiendo dicho eso, también, pues, si se invita a las fronteras nicaragüenses, en la región centroamericana hay varios players, algunos con presencia física en Nicaragua y otros en otros países de la región, que pueden ser excelentes fuentes de apoyo para ese talento empresarial nicaragüense. Con gusto, a las personas interesadas, con muchísimo gusto, fuera del aire podemos conversar sobre algunos nombres dependiendo de los sectores en los que se encuentren. Pero como siempre, el ecosistema emprendedor nicaragüense no puede dejar que la adversidad local los afecte en la toma de decisiones y en el crecimiento de su negocio. Ustedes tienen las capacidades y la destreza para salir adelante independientemente de las incertidumbres del momento. Ok, por el ahora, José Miguel, te agradecería si cerramos y de nuestra parte, pues muy breve, un fuerte saludo y que todo el mundo esté bien resguardado. Primero Dios, salimos bien y salimos juntos. Sí, invitamos también a los participantes, si tienen alguna duda puntual, a contactarnos tanto a Edina, a Harold o a mí, y con mucho gusto la vemos fuera de línea. Agradecerle de nuevo a todo el equipo que hizo esto posible, especialmente a los dos panelistas. Y como siempre, quedamos a la orden para lo que sea necesario. Por ahora, hasta luego y muchísimas gracias.